Hola, ¿qué tal? Sin duda estás igual que yo, estás cansado de las malditas actualizaciones automáticas del Windows 10. Estás hasta el queque de estas malditas actualizaciones. Ya hasta alucinas lo que es este clásico meme de que las actualizaciones automáticas nunca piden permiso. Y que bueno, obviamente ya estamos hartos de esto. Pero hoy se acaba todo esto porque quédate, porque en este video te voy a estar enseñando a cómo desactivar definitivamente las actualizaciones automáticas de lo que es el Windows 10. Método julio del 2018, totalmente definitivo. Así que vamos con la intro y comencemos con este video. Vale, como he dicho al inicio de este video del día de hoy, te voy a estar enseñando a cómo desactivar totalmente funcional y definitivo las actualizaciones automáticas de lo que es el Windows 10, porque ya estamos cansadísimos de ver estas malditas actualizaciones que te ponen los deletreos de que instalará las actualizaciones o que esperes una hora, pero las instalará de todas maneras y ya no te hace caso, porque si estás trabajando de igual manera te reinicia y te las instala. Por lo tanto, vamos a estar realizando este tutorial que ya tenía ganas de hacerlo y lo he realizado porque inclusive no estoy grabando, tengo aquí los cascos puestos, mi micrófono con la auricular, y ya con esta maldita actualización de la semana pasada, de hace 2 semanas, ya no puedo, ya no me reconoce lo que es el auricular, entonces tengo que checar qué está pasando aquí. Pero antes voy a hacerte ese tutorial extenso acerca de cómo desactivar todo esto. Pero ya fuera de esta paja, vamos a irnos directamente a los pasos. Primero que nada, de Windows más R, y ya simplemente te abre lo que es la ventana de ejecutar. Ahí escribiremos lo que es services.msc. de todas maneras te lo dejo acá abajo en la descripción. Notamos services.msc, vamos a darle en aceptar para que nos abra esta ventana de todos los servicios, y a continuación lo que haremos es ubicar lo que es Windows Update. Vamos a esperar a que cargue esta ventana. Bien cargada lo que es la ventana, pues únicamente vamos a dirigirnos hasta abajo, posición hasta abajo donde está Windows Update, y aquí lo que vamos a hacer es ubicar Windows Update. Vamos a darle aquí en detener, aquí ya no me aparece, pero tienes que darle en detener el servicio. Y ya después de haberlo detenido, pues vamos a irnos redirigirnos en esta ventana. Vamos a darle en deshabilitado, vamos a darle acá en recuperación, y acá vamos a darle en que no realizar ninguna acción, que no esté realizando ninguna acción. Aquí en dependencias no marcamos nada, simplemente acá en recuperación no realizar ninguna acción. Deshabilitado, vamos a darle a aplicar y aceptar, y es todo lo que haremos. Recuerda tenerlo aquí desactivado, detener el servicio, y ya simplemente lo que haremos en esa ventana. Vamos a irnos con el siguiente paso, porque nuevamente de Windows más R, y lo que vamos a hacer es escribir lo que es gpedit.msc. Para ello vamos a abrir lo que es el gpedit, y si tú tienes otra versión de Windows 10, pues de todas maneras lee abajo en la descripción, porque te dejo una solución en caso de que no tengas esta directiva de grupo local. Bien, establecido esto, vamos a irnos aquí a lo que es plantillas administrativas. Vamos a desplegar esto y vamos a irnos acá en componentes de Windows. Componentes de Windows, vamos a ubicarnos hasta la posición en donde ubiquemos lo que es el Windows, el maldito Windows Update. Ya estamos cansados del maldito Windows Update. Vamos a darle aquí, y lo que vamos a hacer es ubicarnos donde diga configurar actualizaciones automáticas. Damos doble clic para que nos abra la configuración de directivas de las actualizaciones automáticas. Y ya abierta la ventana de configurar actualizaciones automáticas, tú le tendrás así, tal cual, habilitada, pues hay que darle aquí en deshabilitada, aplicar el cambio y darle en aceptar. Ya es todo lo que tenemos que hacer aquí en editor de directivas de grupo local, pero no es todo, aún faltan más pasos. Todo esto es un proceso tardío, pero sin duda infalible, definitivo, para detener estas malditas actualizaciones de Windows Update. Ahora bien, vamos a irnos directamente a equipo. ¿Para qué me estarás preguntando tú? Pues vamos a irnos acá en administrar, y vamos también a deshabilitar y detener estos tipos de tareas que están llevando a cabo y que, bueno, obviamente no sabemos nosotros, pero ahí Windows siempre nos las implementa para que esté actualizándose este sistema operativo constantemente. Ahora bien, vamos a esperar a que agregue el componente, vamos a esperar un poco. Y abierta la ventana de administración de equipos, vamos a dirigirnos a programas y tareas. Aquí en programas y tareas vamos a ubicar biblioteca de programa del programa, y vamos a darle aquí en Microsoft, y vamos a ubicar lo que es Windows. Desplegamos hacia acá, y aquí hay que ubicar lo que es el Windows Update, el maldito Windows Update, lo tenemos acá ubicado.
Vamos a ubicar esto, clic ahí para que nos abra lo que es en la parte derecha las diversas configuraciones y las diversas tareas que están llevando a cabo lo que es el Windows Update. Ahora bien, abierto y cargado en el lado derecho podemos encontrar los diferentes estados, y en tu caso deberás ubicar una que diga Windows Update, pues esa hay que deshabilitarla. En el caso mío pues ya no me aparece, pero aquí debes de tenerlo, una de Windows Update, y también esta de Scheduled Start pues vamos a tenerla aquí como deshabilitar. Es algo de lo que es el Windows Update, son valores desencadenados, por lo tanto no afecta en nada el sistema operativo, hay que tenerlo aquí deshabilitado. Y vamos ahora sí a ubicar lo que es esta carpeta de Update Orchestrator. Vamos a darle aquí y lo que vamos a hacer es tener deshabilitado lo que es el mantenimiento, Maintenance Install deshabilitado, el Reboot deshabilitado, y lo que es el Update Assistant, el asistente de actualizaciones automáticas también deshabilitado. Y ya una vez deshabilitado lo que es el Update Assistant, vamos a ubicar lo que es en el Scheduled Scan. Simplemente aquí lo que vamos a hacer es darle aquí en finalizar la tarea, porque no vamos a darle en deshabilitar, porque si le damos en deshabilitar nos dice que la cuenta de usuario está en uso y no tiene permisos. Para hacer esto pues debemos de ser el usuario system, y bueno, ya esto es más rollo con meterse a diferentes cuentas de usuarios para ponernos ahí como system. Simplemente ahí en finalizamos la tarea y ya simplemente queda y resta hacer el siguiente proceso. Te estarás preguntando, oye Master, finalmente esto ya es todo lo que se tiene que hacer para que se detengan las malditas actualizaciones. Pues mi pequeño amigo, no es todo lo que hay que hacer, es que debes de hacer lo siguiente. También es muy importante hacer lo siguiente, porque sin duda marcará para tener deshabilitado y detener por siempre estas malditas actualizaciones. Ahora bien, pon mucha atención, porque si tú te conectas frecuentemente a la red de tu casa o la red de tu trabajo, este proceso lo debes de llevar a cabo. Si le damos aquí en las redes, vemos que estoy conectado aquí a mi Wi-Fi. Pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle aquí en propiedades y nos estará abriendo lo que es la configuración. Importante, porque los siguientes pasos que se van a llevar a cabo son en toda esta parte de la configuración de Windows Update. Vamos a esperar a que cargue esta ventana de configuración. Ahora bien, aquí lo que vamos a hacer en establecer como conexión de uso medio es tenerlo marcado. Simplemente si todos los pasos anteriores te siguen nuevamente a instalando actualizaciones automáticas, pues vamos a llevar a cabo este proceso en darle aquí en tenerlo marcado como establecer conexión de uso medio. De esta manera Windows Update no instalará ninguna actualización. Sí las buscará, pero no instalará ninguna actualización. No lo hará. ¿Por qué? Porque estará estableciendo una conexión de uso medio y no se está llegando al límite, y esto no afecta el rendimiento de tu conexión a internet. Para nada. Esto únicamente se establece como configuraciones de navegación, de firewall, de seguridad, de lo que es el Windows Defender y lo que es el Windows Update. Por lo tanto no se ve afectada la conexión a internet, y es un paso que lo debes de llevar a cabo sí o sí si no quieres que se instalen las malditas actualizaciones. Tenerlo aquí como establecer como conexión de uso medio en todas las redes que accedas, en la de tu hogar, en la de tu trabajo, y tenerlo aquí marcado. Ahora bien, si nos regresamos acá en la parte de configuración, y por ejemplo si le damos aquí en actualización de Windows Update, aquí podemos comprobar que aquí en Windows Update, una vez establecida todas las configuraciones, todos los pasos que llevamos a cabo para que se detuvieran todas estas actualizaciones de Windows Update, te lo marca aquí un asterisco en rojo. Tu organización administra algunas opciones de configuración, por lo tanto no instalará ninguna actualización que no quieras, y por lo tanto vamos a darle aquí en esta opción donde dice opciones avanzadas, y ya aquí en opciones avanzadas tienes que tenerlo así tal cual como yo lo tengo, desactivado todo esto, y vamos a darle aquí en optimización de distribución. De esta manera hay que tenerlo aquí tienes que tenerlo en la PC, en mi red local, y tenerlo desactivado aquí de esta manera. Ya de esta manera ya las actualizaciones de Windows Update no llegarán a tu Windows 10, y de esta manera ya no estarán molestando, ya no se estarán instalando, ya no se te estará activando, reiniciándose nuevamente lo que es la computadora. Pero esto es algo muy molesto, que sin duda Microsoft se voló la barda con esto de implementar las actualizaciones automáticas de una manera forzosa. Pero sin duda algunos me estarán preguntando, oye Master, pero las actualizaciones de Windows Update son necesarias porque el sistema operativo siempre tiene que estar actualizado. Sin duda sí, pero sin duda yo no las recomiendo porque son una basofia. Te llegan a ralentizar lo que es la computadora, y por lo tanto es el motivo de que yo no utilice lo que es el sistema operativo de Windows 10. No es mi sistema operativo favorito, y ahí respondo a la pregunta de que por qué no utilizo lo que es el Windows 10 y siempre casi en algunos tutoriales utilizo todavía lo que es pues el Windows 7. Y así con esto me despido, espero que te haya sido de mucha utilidad lo que es este video. Recuerda compartirlo, reventarlo ahí de like, y recuerda suscribirte al canal y activar la campanilla para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video, y añadirme ahí en mis redes sociales para que siempre estés enterado del mejor contenido que estoy subiendo.
Nos vemos hasta en un futuro video. Chao, chao.